Muchas bendiciones, queridos hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. El Dios Todopoderoso os colme de bendición, fortaleza y mucha fe. Y efectivamente, fortaleza, que es lo que todos los creyentes necesitamos. Fortaleza para poder resistir y no desistir, para poder seguir adelante. Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles y siempre la palabra de Dios es tan presta para atender a nuestra necesidad de un rema, de una palabra que nos impulse, nos fortalezca a seguir adelante. Y hoy tenemos la palabra del Señor, la rica, la hermosa palabra del Señor, la bendita palabra del Dios Todopoderoso. Hoy vamos a hablar sobre de la iglesia de Esmirna, una iglesia que pasó grandes tribulaciones, mejor dicho, persecuciones. Los hermanos de Esmirna padecían tanto, padecían necesidades, porque los paganos de aquel entonces les quitaban sus propiedades, sus provisiones, sus pertenencias, y los de Esmirna se quedaban sin nada. No tenían que comer. Y también los de Esmirna lloraban a sus muertos porque los paganos mataban a los cristianos. Y todos los días los hermanos de Esmirna tenían que llorar a sus muertos. De eso quiero hablarles ahora y poder nosotros descubrir, mediante la palabra del Señor, grandes verdades que son muy ricas y de gran aporte para nuestra vida espiritual hoy en día. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras. Esa partecita, yo conozco tus obras. En otras versiones dice, como la versión lenguaje sencillo, dice: yo estoy al tanto de lo que haces. Fíjate que qué importante es eso. Si todos nosotros, si todos los creyentes asumiéramos esta palabra de que Jehová está al tanto de lo que nosotros hacemos, el creyente dejaría de pecar. Sería más consciente de su vida cristiana y todos sus pasos serían prudente, reverente y santamente. Yo conozco tus obras, dice Dios. Y dice, y tu tribulación. Dios conocía todo. El pesar, el lamento, el ay, el dolor, la escasez, el hambre, el frío, las deudas, los compromisos, los azotes que los de Esmirna pasaban. Digo esto para decirle a ti lo siguiente, querido hermano. Dios conoce tu pena. Dios conoce tu tristeza. Dios conoce tu tribulación. Dios conoce tu dolor, tu preocupación, tu tristeza. Dios lo conoce. Él sabe todo de ti. Él sabe los días, las horas o los minutos que te la pasas llorando, sollozamente, pensando, ¿cuándo verás la alborada? ¿Cuándo verás la bendición? Y Dios conoce todo de ti. Él sabe todo, absolutamente todo de ti. Tus penas, tu dolor, tu tristeza. Pero Dios no es un Dios que solamente sabe, sino que, como dice acá, actúa. Por eso leo esta frase: resiste al dolor y a la prueba. Dios actuará. Resiste. Fíjate lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco también tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo es esto? ¿Pobre y rico? ¿Se puede ser pobre y ser rico a la vez? Le explico. En el caso de Esmirna, obviamente, por las tribulaciones, por las persecuciones, por la explotación, abuso y violencia de parte de los paganos a la iglesia de Esmirna, obviamente ellos se quedaban pobres, literalmente hablando, o monetariamente hablando.
Se quedaban sin ningún medio, sin ningún sustento. Eran pobres. Eran pobres. Todo lo perdieron. Y lo perdieron porque lo robaron. Todo lo perdieron porque los paganos le quitaron. Todo lo perdieron porque la explotación, el abuso, la violencia, el paganismo. Y todo lo perdieron también por la causa, por su amor a Jesucristo. Eran pobres. Pero aquí Dios, aquí nuestro Señor Jesucristo resalta algo muy importante. Dice, pero tú eres rico. ¿De qué riqueza está hablando acá? ¿De qué riqueza está hablando acá? Obviamente, está hablando de la riqueza espiritual. Porque a pesar de que eran pobres, ellos tenían mucha fe. A pesar de que ellos estaban pasando tribulaciones, persecuciones, angustia, necesidad, ellos tenían mucha fe. Mucha fe en el Señor. Tenían fe que Dios les iba a proveer. Tenían fe que Dios les iba a ayudar. Tenían fe que Dios les iba a sostener, a bendecir, a salvar, a proteger. Tenían mucha fe. Eran ricos. Ricos en fe. A diferencia que la iglesia de la Odisea, por ejemplo. La iglesia de la Odisea era una iglesia rica. Literalmente hablando, monetariamente hablando, eran ricos. Pero espiritualmente, como Jesús dijo, ellos eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. ¿Qué diferencia entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Mucha. Una diferencia abismal, amplia, extensa. Esa diferencia. Algo que tenemos que aprender aquí de la iglesia de Esmirna es su fe. La riqueza de su fe. Que a pesar de los golpes, la amenaza, la escasez, el hurto, ellos no claudicaron en su fe. Ellos perseveraron, soportaron, aguantaron, resistieron a la prueba, resistieron a la tribulación, resistieron a la persecución. No claudicaron, siguieron para adelante, no se desanimaron. Con dolor, con necesidad, con hambre, con frío, con angustia, ellos siguieron creyendo en Jesús. Ellos siguieron caminando, anhelando la esperanza bienaventurada que ha sido para todos los cristianos hasta estos tiempos. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? El retorno de nuestro Señor Jesucristo. El retorno, el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Eran ricos en fe, queridos hermanos, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la persecución, a pesar de la escasez económica, a pesar de que no tengamos víveres, de que no tengamos provisiones, sigamos creyendo en el Señor, porque quien cree en el Señor no será avergonzado, quien cree en el Señor no será defraudado. Dios bendice y es puntual bendiciendo, es puntual levantando, es puntual socorriendo, es puntual salvando, es puntual. Y no solamente puntual, sino preciso, perfecto. Porque Dios nunca llega tarde ni tampoco temprano. Dios llega siempre en el momento preciso, porque Dios es perfecto. Y sabe en qué momento obrar, en qué momento actuar. Quizás usted ahora está pidiendo al Señor esto, esto y esto y esto. Y Él no le ha concedido. No es porque se ha olvidado de usted. No es porque es indiferente a su oración. No, no es así. Él actuará, Él obrará en el tiempo de Él. Y es bueno esperar su tiempo, el tiempo de Él. Porque el tiempo de Él es perfecto. El tiempo de Él es perfecto y satisface el alma. El alma. Y mientras viene la bendición, y mientras Dios prepara nuestro pan, mientras Dios prepara nuestro alimento, mientras Dios prepara nuestro mañana, sigamos confiando, esperando en el Dios Todopoderoso. Sigamos aferrándonos a Él. Tú eres rico, le dijo a la iglesia de Esmirna. Tú eres rico. Ahora dice el verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuentan los historiadores que en ese entonces se desató muchas persecuciones contra los cristianos. Uno de los emperadores más tenaz, horribles, salvajes, se llamó Diocleciano. El emperador más brutal, salvaje que la iglesia tuvo que enfrentar. Este mató a muchos cristianos. Fue duro con los cristianos. Pero Dios le dio una promesa. Dios le dio una promesa. Tendréis tribulación. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queridos hermanos, en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras tribulaciones o persecuciones, en medio de las enfermedades, seamos fieles al Señor. Seamos fieles al Señor. No dejemos al Señor por un pedazo de pan. No dejemos al Señor por las cosas de este mundo. No dudemos de Él, no dudemos de su poder, no dudemos de su misericordia, no dudemos de su amor. Seamos fieles al Señor. Así tengamos que enfrentar la muerte. Seamos fieles al Señor. Y así no veamos lo que tanto queremos ver. Así no recibamos lo que tanto queremos recibir. Seamos fieles al Señor. Seamos fieles al Señor. Y que si tenemos que morir, muramos, pero siendo fieles al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, hay que ser fieles al Señor. Hay que ser ricos en la fe. Ricos en la fe. Una fe rica, una fe sólida, una fe férrea. ¿Y de dónde pues tenemos esa fe? ¿Cómo es que obtenemos esa fe rica, esa fe férrea? Leyendo la palabra del Señor, porque escrito está. El oír, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, escudriñando las sagradas escrituras y poniendo en práctica ella, se enriquece nuestra fe, se consolida nuestra fe, se fortalece nuestra fe. Y también la oración. La oración. La oración, queridos hermanos, es el escondite del creyente. Y porque mediante ese escondite el cristiano se hace fuerte. Mediante ese escondite que es la oración, el cristiano se hace fuerte. El cristiano recibe esa cobertura, esa investidura de poder, de unción, de fortaleza, de fe, para soportar y seguir caminando. El ejemplo de la iglesia de Esmirna, lo que ellos vivieron, está registrado en la historia, porque la palabra Esmirna significa amargura, hiel, amargura, dolor, angustia. La palabra Esmirna. Pero en toda esa plataforma, aunque el contexto de ellos, el mundo de ellos fue hostil, fueron fieles, fueron ricos en fe, no claudicaron en su fe, no renunciaron de su amor a Cristo, se mantuvieron firmes, se mantuvieron estables, no se desanimaron, siguieron avanzando, amaban a Jesucristo, amaban a Jesucristo. Y es que, ¿cuándo y dónde y cómo podemos mostrar que amamos a Cristo? En medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ahí mostramos si amamos a Jesucristo. Ahí se muestra si somos fieles a Jesucristo. Dice aquí, resiste al dolor y a la prueba, Dios actuará. Resistamos, queridos hermanos, resistamos la prueba, resistamos al dolor, que el amado vuelve pronto, que el amado está cerca. Y cuando el amado llegue, cuando el amado regrese, adiós tristeza, adiós dolor, adiós prueba, adiós angustia. Estaremos con Él para siempre con Él. Porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso. Y para terminar, permítame señalar lo siguiente. Dice Jesucristo, sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. Esa es la recompensa, esa es la promesa, la corona de la vida, que es vida eterna. Esa es la recompensa que le espera a usted. Esa es la recompensa que le espera a usted y a mí y a todos, si permanecemos fieles. Si permanecemos fieles. Recuerde, pase lo que pase. Ahora lo que está pasando en la actualidad, claro que choca, claro que choca, claro que duele, claro que duele. Claro que preocupa, claro que preocupa. Bien, pero vamos a ser fieles a Jesús en medio de este tiempo. Y pase lo que pase, y venga lo que venga, hay que ser fieles a Jesucristo, porque está la promesa, la vida eterna. La vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente. Está bien, que Dios te bendiga grandemente. Muchas bendiciones.